Bueno, acá estoy, domingo 20 y 30 horas. La idea en este vivo es compartir sobre integrar la sombra del dinero, que es el módulo que voy a estar dando en el seminario Hablemos de Dinero, junto con Marisol Franz y con Sebastián Cabrera. Voy a esperar un ratito a ver si se conectan y voy a colocar acá el nombre de la charla. Entonces, integrar la sombra del dinero. Vamos a hablar un poquito de mandatos limitantes. A ver. Fijar comentario. Bien. Bueno, como este video después de que lo haga va a quedar grabado, voy a iniciar y a medida que se vayan conectando, bueno, se irán sumando, preguntando, etc. Bueno, ¿qué es esto de integrar la sombra del dinero y desde dónde lo enfoco para el taller, el seminario Hablemos de Dinero? No sé si Jorge, Susana, te veo ahí. Si me cuentan si se escucha bien para quedarme tranquila y seguir hablando con tranquilidad. El tema del dinero para mí es un tema central en hacer desde el ser, porque muchas de las veces la traba que genera la posibilidad de hacer desde el ser o esto de liberar el ser, muchas veces esa traba tiene que ver con preocupaciones y temores en relación al dinero. Muchas veces lo que impide hacer un proyecto por cuenta propia, dedicarnos a lo que nos gusta, también tener esta actitud lúdica con la vida, tiene que ver con el temor a no tener sustento. Entonces, bueno, este tema del dinero como traba fundamental, y una vez que tenemos, o cuando estamos trabajando, o cuando estamos, digamos, el miedo no solamente a no tenerlo, sino a no saber cómo producirlo, el miedo a no ser suficientemente valioso como para obtener dinero a cambio, el miedo es a quedarse sin, el miedo es a despilfarrar, o sea, los miedos son diversos, pero el dinero lo que tiene de rico es que es un gran lente donde se puede mirar un montón de cuestiones que tienen que ver con si estamos en la vida con confianza y desde el ser, o si estamos en la vida con miedo desde un lugar defensivo. Entonces, para mí es un paso obligado pasar por esto del dinero. Y tengamos o no tengamos dinero, un paso obligado. Los problemas con el dinero o la relación con el dinero no es un problema de tener o no tener, aunque cuando no tenemos creemos que solamente la respuesta pasa por tener. En realidad, el problema pasa por el vínculo que tenemos con el dinero, por lo que creemos que el dinero nos va a traer y por lo que creemos que el dinero hace. No sé cómo hacer, me está taladrando el celular con mensajes de WhatsApp y me entran y me distraen. Bueno, se fueron sumando más, estoy haciendo como una pequeña introducción, esperando un poco que se conecten, contando por qué para mí hablar de dinero es algo muy importante, es algo que necesitamos aprender a hacer, que necesitamos que deje de ser un tabú, que nos atraviesa todos desde distintos lugares muy distintos. ¿Y por qué hablo de integrar la sombra del dinero? Porque en realidad el enfoque al menos que nosotros tenemos en el seminario Hablemos de Dinero es un enfoque de integración. Es un enfoque que tiene en cuenta que no hay una manera correcta de relacionarse con el dinero. No es que está bien ser de una manera o ser de otra, no hay correcto o incorrecto, sino que el gran objetivo en relación a nuestro vínculo con el dinero es ser libres y conscientes. Es poder ser libres de nuestras elecciones y poder asumir determinados caminos por libertad y no porque
no nos damos esa posibilidad o porque no está dentro de nuestro marco de posibilidades por nuestras creencias. Entonces, particularmente en el seminario, primero va a trabajar Marisol Franz sobre cómo cuando nosotros nacemos se consolida en nosotros ciertos patrones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con la carencia, con la insatisfacción, con el deseo, y cómo eso configura mecanismos defensivos en nosotros para sobrevivir. Y después de que ella trabaja eso, que es sumamente determinante en nuestra relación con el dinero, cuando hablamos de relación con el dinero no solamente hablamos de relación con la plata, sino con el consumo. Siempre digo yo, cuando yo tengo que mirar mi relación con el dinero, tengo que mirar mi relación con el producir dinero, generar o crear, ¿sí? Hay personas que son buenas generando y produciéndolo. Lo que me pasa con la circulación del dinero, yo puedo ser bueno generándolo, pero después no lo puedo poner en juego, no lo puedo gastar, no lo puedo compartir. Puedo ser malo generando dinero y puedo ser muy bueno compartiendo, ¿sí? Entonces generar, circular, consumir y recibir dinero y reproducir dinero, todo lo que tiene que ver con distintos momentos de la generación del dinero. Entonces, cuando llegamos al módulo conmigo, vemos creencias y mandatos limitantes. ¿Qué vemos ahí? Lo que yo he descubierto es que en general nuestra crianza, en nuestro núcleo familiar, generalmente hemos generado inconscientemente una relación entre el dinero y algo, ¿no? Yo a lo que invito es ir a indagar el dinero igual a qué, el dinero con qué lo conecte, el dinero qué es para mí, pero no hoy, no desde mi mente consciente, sino en mi lugar niño, en mi lugar niña, el dinero qué era, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a indagar qué pasaba con el dinero en mi infancia. ¿Era algo difícil de conseguir? ¿Era algo fácil? ¿Era algo de lo que no se hablaba? ¿Era algo que era fuente de conflictos? ¿Era algo que era fuente de celos? En cada historia, es arqueológico este trabajo, en cada historia y en cada vivencia personal podemos tener distintos hermanos y que lo que se haya anclado de la relación dinero igual a qué es muy distinto porque tiene mucho que ver con la subjetividad de uno. Pero ese trabajo de ir a buscar en qué lo anclé en base a mi vivencia infantil es clave para que pueda ver qué cosa no le estoy permitiendo ser al dinero. Me cuesta mucho explicar esto sin dar ejemplos. No sé si hasta acá me están siguiendo, si me escuchan. En mi caso, por ejemplo, empecé a indagar un poquito, de grande. Siempre cuento esta historia. Yo sentía que había algo que no estaba bien, que siempre me juzgaba por cómo usaba el dinero, porque era desordenada, ¿sí? Me juzgaba por eso, pero al mismo tiempo parecía que no me importara el dinero lo perdía, me pasó cosas como que me persiguen por la calle para alcanzarme la billetera porque se me había caído, que me robaran la billetera en el ómnibus porque me dormía con la billetera en la falda. De grande, bastante grande, y luego de todo mi proceso de crisis y de empezar a vivir de lo que me gusta, yo empecé a observar todas estas cosas con una mirada más amplia, ¿no? Una mirada más amplia de qué despelotada Pilar, ¿no? A ver qué está pasando con Pilar que pierde el dinero, que sale con dinero y vuelve con nada,
que es incapaz de ahorrar. Mi problema no era con el generarlo, sino con el conservarlo, ¿sí? Por eso digo que la relación con el dinero tiene distintas problemáticas. Puede ser con el generarlo. Generalmente cuando tenemos problemas con el generarlo, tenemos problemas con la percepción de valor que tenemos. Entonces no sentimos que nosotros seamos capaces de aportar algo valioso por lo cual recibamos dinero. Entonces estamos ahí como presos de las migajas. Conservarlo tiene más que ver con... todo tiene que ver un poco con la percepción de valor, pero con la justicia, con el retenerlo, ¿no? Ese era mi problema, el retenerlo. Y me costaba mucho ordenarme desde los métodos que te dicen, bueno, lleva ingresos egresos y ahorra tanto, y desde la cabeza no lo podía ordenar eso. Entonces empecé a estudiar, empecé a mirar esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Que esa parte no está permitida para mí, ¿no? Por eso hablo de integrar la sombra, porque integrar es traer una posibilidad que pusimos en sombra. ¿Qué está pasando? Que yo puse en sombra el retener el dinero, el conservarlo, el ahorrar y el materializar. Yo era capaz de moverlo, pero no de conservarlo. Entonces empecé a indagar en estas creencias limitantes, ¿no? Empecé a buscar, a ver, ¿qué pasaba conmigo, con el dinero ¿sí? Y fui arribando a algunas conclusiones. Unas fichas caían por acá, otras fichas caían por allá. Y recordaba algunas frases. Por ejemplo, recordaba cuán importante eran en mi familia algunas personas, algunos políticos o dirigentes que murieron pobres, ¿no? O sea, era como valioso que habían muerto pobres. Y eso se ve que mi niña escuchaba eso, ¿no? La honestidad tiene que ver con la pobreza. Si ese convito que venía desde una cuestión más de una familia política donde se hablaba de esos temas, ¿sí? Si ese caldito le agrego el colegio religioso que me aportó mucho a mi espiritualidad presente, pero que esa religión me decía que de los pobres era el reino de los cielos. Bueno, los niños somos literales, ¿no? Somos literales, no somos metafóricos. Entonces, bueno, eso también fue el convito. Y también empecé a recordar a mi mamá contando que, diciendo esto, es mejor no tener mucha plata porque los hijos si no después se pelean, ¿sí? Entonces ahí apareció el tema de dinero igual a conflicto o dinero igual a desamor. Yo llegué a esta conclusión, el dinero era igual a deshonestidad y era lo opuesto del amor, ¿sí? Esa es la síntesis y así funcionan los programas mentales. Son como bien lógicos, ¿no? Dinero es igual a desamor, dinero es igual a deshonestidad. Eso es uno de los puntos claves del seminario Hablemos de Dinero. Poder llegar a clarificar esa fórmula básica. Por ahí nos perdemos, no, lo que pasa es que, bueno, pero igual a qué fue. Porque lo primero es empezar a desandar eso. Y para empezar a desandar eso, yo tengo que empezar a crear una nueva fórmula más posibilitante. Y esa nueva fórmula la necesito crear con realidad. Yo soy de que no cambiamos los pensamientos con pensamientos, cambiamos los pensamientos con experiencias que nos permiten cambiar esos pensamientos. Entonces yo necesitaba empezar a ver que tener dinero también podía ser con honestidad y necesitaba empezar a ver que el dinero me permitía o permitía a otros multiplicar amor, ¿sí?
pero no gastándolo así irresponsablemente, porque en realidad no es que yo usaba mi dinero y lo donaba todo por amor, ¿no? Yo me lo sacaba de encima, ¿no? Esta es mi experiencia. En cada persona es necesario trabajar el anclaje personal del dinero. He trabajado con personas en las cuales, por ejemplo, en su familia de niños, el afecto se expresa con bienes materiales. Entonces, si no soy capaz de adulto, ¿cuál es la creencia instalada? Si yo no soy capaz de generar dinero para tener bienes materiales, no soy capaz de dar amor, ¿sí? Entonces, la única forma que tengo de dar amor es dando cosas. Y siento que necesito esas cosas vitalmente. En otras personas, por ejemplo, el dinero era corrupción. O en otras el dinero es algo costoso, algo por lo que hay que sufrir, pasar emociones realmente complicadas. Entonces, o no lo quiero o solamente me lo permito cuando es costoso. Todo este anclaje del dinero igual a qué y cómo se arma mi posibilidad, yo digo que es artesanal el trabajo que hay que hacer con cada persona. Le digo arqueológico porque hay que ir a buscar esa historia y esas emociones. Porque no sabemos cuán presas somos de esas cosas. Cuando yo, por ejemplo, tengo problemas para cobrar, hice un trabajo. El otro día una chica me decía, yo no tengo problema en poner precios, yo tengo problema cuando tengo que ir a cobrar. Bueno, si yo cada vez que tenía que pedir dinero en mi casa, a mi papá o a mi mamá de chica, ese pedir dinero para fotocopias del colegio, para los cospeles, digamos nosotros, era motivo de o sea, de ahí venía conflicto, malestar, o sea, el hecho de pedir lo que yo necesitaba estaba directamente vinculado a una emoción que es orgánica, ¿no? Pongámonos cuando éramos chicos, ¿no? Que es orgánica, dolor en la panza, tensión muscular, ¿sí? Cuando yo tengo que ir a cobrar, si yo no arrojo conciencia cómo eso se instaló, ¿sí? Paso por el mismo estado sin ser consciente que yo estoy en otra situación, que ya no soy un niño o una niña vulnerable, que ya tengo mis propios medios, que consigo mi propio dinero. Por eso hablamos en el taller de que es un taller en donde acompañamos a convertirnos en adultos, asumir el adulto que somos, ¿sí? Entonces, integrar la sombra del dinero, ¿qué es? Empezar a dejar de movernos como marionetas basados en esos programas para empezar a ver que nosotros tenemos opciones y elegir esas distintas opciones. Ustedes si quieren... ¿Ya? Ah, no, a las 1:30 empecé. Pensé que ya se me acabó el tiempo. Bueno, díganme hasta acá, los que están viendo, si les resuena, porque yo hablo, pero por ahí, porque quiero pasar a explicar el tema de la integración de la sombra y del cuadrante de integración, ¿no? Más allá de que ustedes vayan a hacer el seminario o no, que vamos a trabajar sumamente como profundo con cada uno y está bueno, esas son las preguntas a hacerse. ¿Qué pasaba con el dinero? El dinero igual a qué lo armé, ¿sí? No que es el dinero para mí desde un lugar consciente. Ahora sí es poder, sí es libertad, sí es algo... No, ¿qué se armó en mí? Yo diría visceralmente, ¿no? Y no solamente lo que me decían, sino lo que observaba. Sobre todo lo que me llegaba vibracionalmente, emocionalmente. Las mujeres,
aparte, digamos, las mujeres y los hombres, aparte el dinero está atravesado por mandatos de género muy fuertes. Entonces, me encuentro con mujeres que vieron a su mamá sufrir por no manejar su propio dinero y que hoy no se permiten, por ejemplo, en el momento de hacer un cambio laboral y tener a lo mejor un tiempo que apoyarse en los ingresos de su pareja, no se lo pueden permitir, y su pareja deseando y acompañando ese proceso para que pueda hacer un cambio laboral, no se lo pueden permitir porque les da pavor convertirse en sus madres, ¿no? Haber vivido esa dependencia económica, esa sumisión muchas veces, ese maltrato otras veces, fruto de no tener sus propios recursos, está instalado y aterra, ¿no? Y aterra. También me he encontrado con mujeres que tenían madres que trabajaron mucho, en muchos casos madres que estaban solas porque había un padre ausente que no aportaba recursos y que hoy les cuesta generar dinero y tener éxito económico porque tienen asociado que el éxito económico es opuesto a la maternidad, ¿no? Que trabajar y ser productiva y te convierte en una mala madre, ¿no? Por la herida de cierto abandono sentido en relación a la madre trabajando. Entonces podemos ver que en cada uno la historia es muy distinta, ¿sí? Y estamos atravesados por esos mandatos, también, fuertemente atravesados por, digamos, los hombres también, por el mandato de ser proveedores, cuando la realidad marca que en muchos hogares hoy y antes ha sido la mujer muchísimas veces la proveedora, pero hay un mandato de que el hombre que no provee no es suficientemente hombre, mandato en el que las mujeres también nos inscribimos, y también hay un mandato que la mujer que pelea por sus intereses, la mujer que negocia, la mujer que quiere más, la mujer que es ambiciosa, no es tan mujer, ¿no? Entonces todas esas cosas, todas esas son combos explosivos de creencias limitantes para poder tener una relación sana y constructiva con el dinero y para poder ganar nuestro dinero de una manera que sintamos fluida, placentera, ¿no? Entonces, bueno, ese es todo el combito. Entonces les decía que les voy a contar de un mapita con el que trabajamos en el seminario, que ustedes lo pueden trazar ahí si tienen algo para anotar. Son 2 coordenadas, una vertical y una horizontal. No sé si se dicen coordenadas, creo que sí. 2 ejes. El eje vertical, arriba o abajo, porque no hay arriba y abajo acá. Es más, la idea sería que lo podemos trabajar en un círculo que se mueve para darnos cuenta que no hay una forma correcta o incorrecta, pero en una punta, en un extremo superior, digamos de la vertical que hacemos, vamos a poner el ser. Y en un extremo inferior vamos a poner el tener. En una punta derecha vamos a poner la apertura, el afuera, y en una punta izquierda vamos a poner el cierre, el hacia adentro. No sé si me siguieron. Arriba el ser, abajo el tener, a un lado el hacia afuera o la apertura y otro lado el hacia adentro o el cierre. Así se conforma un círculo. Podemos dibujar un círculo, esto se termina siendo como un mandala con una cruz.
se definen 4 lugares, 4 cuadrantes divididos por esa cruz. Lo que nos interesa trabajar en el taller es en cuál estoy más identificada y cuál tengo más en sombra. ¿Cómo sería esto? Si yo estoy desde el ser y la apertura, la persona que está en el polo del ser, vamos a trabajar desde los 2 polos primero. Si yo estoy en el polo del ser, estoy en el polo del sentido, en el polo de lo inmaterial, estoy de los valores, de la espiritualidad, ¿sí? Ese es el polo del ser. Entonces, estoy como más desconectado de lo material. Generalmente, si estoy extremadamente en el polo del ser, ¿sí?, tengo en sombra y de alguna manera me repele los que están extremadamente en el polo del tener, ¿sí? Voy a dar un ejemplo cotidiano. Si voy a cenar con unos amigos y yo soy la persona que está en el extremo del ser, estoy, ay, qué hermoso, que vamos a comer todos juntos, estoy como más conectada con las emociones, con lo que vamos a hacer, ¿sí? Y a la hora de pagar, resulta que un amigo que está más por de tener dice, bueno, empieza a hacer las cuentas, cuánto es cada uno, cómo, ¿viste? Y yo, ay, ¿por qué hace las cuentas, viste? Todos iguales, no, todos iguales no, porque es tanto cada uno. Bueno, generalmente, ¿qué me va a decir que está en el polo del ser? No, este es un roñoso, se puso a ver todas las moneditas, quién le tocaba a quién. ¿Qué va a decir el que está en el polo del tener? Esta es una colgada que no sabe ni lo que tiene, que seguro que se olvidó la billetera, ¿sí? ¿Pueden identificar esos polos? El camino está en la integración, porque somos seres espirituales en la tierra, ¿no? Pero puede haber momentos en nuestra vida, y también en general una tendencia en donde hemos estado más de un lado que del otro, ¿sí? Lo que más me importa es no dónde estamos, sino qué tengo en sombra, porque lo que tengo en sombra, que muchas veces es lo que no reconozco, lo que me molesta, o lo que solo veo en otros pero no lo veo en mí, entonces a lo mejor admiro esa ay, mira qué maestra, se hizo una casa, como eso no es para mí, eso es todo lo que yo tengo en sombra, ¿sí? Lo puedo decir, a mí me resulta fácil decir esa porque yo tenía en sombra el tener, ¿no? Entonces, un día no me voy a olvidar nunca, estaba en mi trabajo y habían salido los créditos para el Banco de Córdoba, para vivienda, y yo le estaba diciendo a una compañera de trabajo, ¿por qué no averiguas los créditos? Porque vos podés sacarlo, así te compras. Y viene otra y me dice, ¿y vos? Y yo, ¿no? Era para otros, ¿sí? Eso también es sombra, no solamente lo que me molesta, sino lo que yo creo que no es para mí. Me resulta fácil explicar esa, pero puedo ponerme, si yo estoy en el polo del tener, el que está en el polo del ser, el que puede vivir sin preocupaciones, ¿viste? Es como que Dios proveerá. Es como que tiene una carga menos. O sea, puede ser que me moleste, ¿sí? O puede ser que yo diga, no, viste, es para otra gente eso de vivir así en la playa, viste, no, a mí me toca ser responsable y llevar el sueldo todos los meses a mi casa, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo en sombra es lo que negué para mí, como resultado de este programa, ¿no? Entonces tenemos ahí los 2 polos. Yo repito y repito porque tengo miedo que no me estén siguiendo. Entonces ahí vayan viendo qué es lo que tengo más en sombra, el ser o el tener, dónde estoy más identificado. Y después tenemos los otros 2 polos, hacia afuera o hacia adentro. ¿Qué es esto? El que tiene más desarrollado el ser, el que está más hacia afuera es la persona que es expansiva, que es sociable, que organiza cosas. Yo estaría más de ese polo. Bueno, la persona que es más retraída, que es más hacia adentro, está en el otro polo. Es la persona que
la pandemia le vino bárbaro, está bien consigo, está bien estando, viste, no le gusta mucho esto de las redes, esto de andar compartiendo, a lo mejor es el artista que está en su taller pintando y sueña con que venga alguien y se ocupe de venderle los cuadros y él no tenga que ver a nadie, ¿sí? Eso es el para adentro. ¿Se pueden ver ahí en alguno? Si están más para adentro o más para afuera. Chin, 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 chin. Bueno, me van contando a medida que sigo, pero vayan viéndose. Entonces, en ese cuadrante, en ese circulito, se arman 4 posibilidades. Y hay quienes están más desde el ser y hacia afuera, que sería, un ejemplo sería como un divulgador. Yo siento que es el lugar donde yo estaba más identificada, ¿no? Desde el ser hacia afuera. Lo importante es compartir, comunicar, juntarnos, ¿sí? Después, ¿sí? El ser hacia afuera es expansivo desde las ideas, desde las emociones, ¿sí? El que está más desde el ser hacia adentro es el ermitaño, que se queda ahí con sus emociones, pintando, ¿sí? Desconectada del mundo. Quien está desde el tener hacia adentro es el que conserva y guarda y, y tiene la alacena contados cuántos paquetes de yerba le quedan, y tiene, sabe cuánta plata le queda en el banco, es el que está cuidando, ¿sí? Del tener hacia adentro, el que está cuidando lo que tiene, ¿sí? Protegiéndose. Perdón, el tener hacia adentro, ¿sí? Y el tener hacia afuera es más el expansivo con el tener, el empresario, el que crea un negocio y arma otro y otro, ¿sí? Está en el palo y a lo mejor arma ese negocio y ¿por qué es necesaria la integración? Porque el que arma desde el tener, hay un momento que se da cuenta que ya no sabe para qué tiene, que tiene un montón de negocios que no sabe para qué los tiene, y ahí es donde empieza a necesitar integrar el ser, ¿sí? Y el que está en el ser empieza de pronto a decir, sí, todo muy lindo, todo el paz y amor, todo qué sé yo, pero ¿cómo sostengo esto? ¿Cómo se vuelve sustentable? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se sostiene en la tierra el ser? Entonces, ¿por qué hacemos esto? No porque no hay un lugar bueno. Nosotros miramos cuál, miremos de esos, cuál nos gusta, cuál nos molesta, ¿sí? En cuál estamos, pero podemos estar sintiendo sus limitaciones, ¿sí? Cómo vemos la parte negativa del que nos molesta, pero también cómo podemos ver la luz del que no tenemos integrado, ¿sí? ¿Qué nos aportaría, si yo estoy más desde el ser, qué me aportaría pararme un poco desde el tener? ¿Sí? Es importante en ese trabajo, en este mapa, ir viendo que no son polos opuestos, en el sentido de que uno elimina al otro, no son dilemáticas, no son opciones dilemáticas, sino que son como 2 energías que juntas e integradas nos potencian. Y a mí en el centro de ese círculo me gusta poner el hacer, porque es a través del hacer que yo puedo empezar a integrar esa parte que tengo negada o que tengo en sombra. Entonces, si yo estoy más del polo hacia adentro, que muchos pusieron hacia adentro, ¿no? Que generalmente los que están hacia adentro están viendo los vivos, los que están hacia afuera lo están haciendo, ¿sí? Y a veces el que está hacia afuera tiene que frenar y empezar ¿sí? a ir hacia adentro y a tomar, y el que está hacia adentro tiene que abrirse hacia afuera, ¿sí? Pero no es que si yo soy más de estar hacia adentro, en mi guarida emocional, ¿sí? No es que tengo que ir hacia afuera porque estoy fallado. Ese es el gran tema. No es que yo me tengo que convertir en el otro.
Yo lo que tengo que hacer es integrar esa posibilidad, ir tomándola, no para dejar de tener la gran capacidad de meterme para adentro, sino para poder entrar y salir cuando necesito en función de mi momento vital. Igual el tener y el ser. Yo siempre digo, el ejercicio que yo le daría a una persona que está en el tener es salir un día a la calle sin un peso en el bolsillo. Y las personas que están en el ser, le diría salí un día a la calle y volvé con la misma cantidad de dinero, sin haber dádoselo a nadie. Y sin haber comprado nada por pena, por lástima, ¿sí? Lo que necesitamos no es convertirnos en el otro, no estamos fallados. Cada uno de esos cuadrantes tiene una posibilidad vital. La capacidad, por ejemplo, de administrar la escasez es necesaria. Está muy de moda decir, trabajar lo de la abundancia, que está buenísimo, la confianza, etc. Pero es una habilidad real el poder manejarnos con la escasez, ¿sí? A la par que con la abundancia. Porque si yo, por ejemplo, el otro día veía una entrevista a Dante Leguizamón, este periodista que estuvo encerrado no sé cuánto tiempo en un camarote de un crucero ahora con la pandemia. Yo puedo tener pensamiento de abundancia y tener confianza, pero si acá me quedan 2 sándwiches, los tengo que administrar, ¿sí? Y si yo no tengo esa posibilidad, porque yo, mis padres despilfarraban y los vi, y pasábamos de tener un montón a que vinieran a llevarse las cosas de mi casa y viví ese desborde emocional del consumo compulsivo. Tal vez de grande me haya convertido en una persona que mide todo para cuidarse de pasar esa situación, ¿sí? Yo ser presa de eso no, es un horror, pero tener esa habilidad en determinados momentos es grandioso. Por eso hablamos de integración, porque en esos 4 puntos yo tengo que poder moverme por todos en libertad y tengo que poder elegir, ¿sí? Y no ser preso de condicionantes, ¿sí? Derivados de todavía estar moviéndome desde un lugar infantil, porque no he acompañado a esa niña o ese niño herido, fuertemente arraigado en cuestiones de dinero, porque me faltó decir esto, el dinero tiene que ver, no es el dinero, en el dinero y a través de lo que me dan y lo que doy y de lo que intercambio, está fundamentalmente el alimento y el amor. Si recibí o no recibí, en realidad es suficiente alimento afectivo. Y eso es lo que por eso yo daba este taller sola y por eso ahora trabajo con Marisol y con Seba, porque Marisol trabaja fuertemente eso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando en el seminario analizamos el consumo, por ejemplo, vamos encontrándonos que las pautas de consumo, hay consumos que hacemos que son totalmente emocionales y que tienen que ver con ese hambre emocional. Entonces no somos libres, porque ese hambre de la niña o del niño que fui no está, digamos, es viejo, está como, y yo ya no soy más vulnerable, soy un adulto con capacidades, con sostenes, entonces también es todo ese trabajo, reconectar con mis sostenes, darme cuenta que no estoy en ese lugar y conectar ahí con la abundancia, pero sin dejar de tener esa capacidad que tengo de administrar la escasez. Sí, acá Verónica dice el dinero es la madre, que creo que lo debes traer de bio, es la madre, pero también en el dinero y en la capacidad de conseguirlo también está la energía del padre, ¿no? Hay que tomar a los dos, Eso es toda otra cosa que trabajamos. A las dos energías, ¿no?
Porque también, por ejemplo, cuando vemos el Excel, empezamos a ver, bueno, cuánto ingresó, cuánto salió, qué me pasa con eso. ¿Cuánta gente vos le hablas de ver ingresos y egresos, yo incluida? Ay, no. Bueno, eso es como que conecto con el padre, ¿no? El límite, la cosa dura, ¿no? Yo en mi caso aprendí a disfrutar del momento en que hago mis cuentas, de disfrutar de lo que, tanto de lo que fui capaz de comprarme como de lo que fui capaz de generar. O sea, puedo haber terminado en cero ingresos y egresos. Es más, puedo haber terminado en negativo. Pero si es un lugar consciente y si es una elección y ese negativo implica determinada cosa, ¿sí? La idea es poder vivir con más conciencia y sobre todo con más paz. Porque una de las principales fuentes de conflicto y de malestar emocional es esta relación negativa que tenemos con el dinero. A veces puede pasar un día entero mal porque un cliente nos pidió rebaja de un precio o porque no nos pagó o porque no nos contesta si nos va a comprar o no. Y estamos en un estado de estrés enorme o porque tenemos que renegociar algo, porque presupuestamos mal, ¿no? Porque no es el presupuesto, ¿sí? Es esa herida vieja, ¿sí? Que se reactiva en este momento y que nos pone en un lugar niño, en un lugar infantil, sin darnos cuenta que ya no somos más ese niño, pero sí necesitamos mirarlo, reconocerlo y atenderlo, mirarla, reconocerla y atenderla, para poder trascender ese lugar y asumirnos como adultos, capaces, valiosos en sí mismos, ¿no? Somos valiosos en sí mismos. Hay una frase que me encanta decir: la vida no hay que ganarla, la vida ya la tengo. Yo no me tengo que ganar la vida, ¿no? La vida la tengo. Y si es un regalo que he recibido, me lo regalaron, ¿no? Y más que ganármelo, la vida es un regalo que se da para reproducir vida. Entonces tengo que hacerme, digamos, tengo que reproducir vida. Y no reproduzco vida cobrando menos o no vendiendo lo que hago, porque me da cosa, me da pudor, ¿no? Bueno, es un tema que da, pero para mil cosas. Yo quería compartir un poco la parte del módulo que yo trabajo en el seminario. Este seminario va a comenzar el segundo sábado de septiembre y dura 4 meses, es bastante profundo y tiene encuentros grupales e individuales. Bueno, les dejo por acá la inquietud, les dejo por acá el tema. Hace mucho que no hacía un vivo sobre este tema. Ay, me está matando el WhatsApp. Bueno, cuéntame si tienen alguna duda, pregunta. Si se entiende, si les queda algo resonando. Me pueden preguntar lo que quieran con respecto a esto, contarme. A mí es un tema que me apasiona porque en esto de ayudar a la gente a vivir de lo que les gusta, siento que es tan importante destrabarnos con nuestra relación con el dinero porque es la nafta del propósito, ¿no? Es lo que, si yo lo puedo abordar, el dinero potencia, siempre potencia, que yo lo puedo poner en el buen lugar, que lo puedo poner al servicio, ¿no? Y aparte porque realmente me parece importante como trascender esos miedos. Erika dice: me cuesta poner precio a lo que hago.
Bueno, el tema del poner precio es todo un tema. Hay factores objetivos, ¿no? Pero después hay muchos factores subjetivos que entran en juego. Y yo siempre digo, ponelo con el estómago, ¿no? ¿Qué sentís vos? Después de que, obviamente sin perder plata, ¿no? Después de que hacer los números. Pero si haciendo los números, el valor que tiene no te es suficiente, no es negocio. ¿Y qué es suficiente? Lo que sentís en el estómago. Bueno, ese es mi método. Gaby dice, cuando fuimos estafados y eso nos genera sentimientos negativos sobre otras personas que no nos gusta, ¿podemos sanarlos? Sí, necesitas sanarlo porque si no quedas atado, quedas atada a esa energía y te va a costar construir otros. No tanto por esas personas, sino que te va a costar moverte hacia la confianza. Es muy importante como soltar y aceptar las cosas como se dieron, pero al mismo tiempo recuperar, como poner las cosas en orden. A mí me ha servido trabajar un poco en ese sentido, Gaby, algunas cuestiones como algunas declaraciones, algunas cartas de perdón. Bueno, es un trabajito que hay que hacer y que es necesario hacer, porque si no estamos atados. Y Eri dice, estoy parada en la carencia, sí, y me da vergüenza. Es que, no, bueno, la vergüenza es un tema muy importante también en esto de... Ahí hay que hurgar, siempre hay que hurgar, porque está instalado en algún momento. Hace un tiempo hablaba con una chica que recordaba la vergüenza que le dio porque fueron desalojados de su casa cuando era chica y pudimos ver que todavía cargaba esa vergüenza, ¿no? Entonces hay una cosa que está desfasada y que es necesario trabajarla para realmente habilitarnos. Pero por eso el programa tiene 4 meses, porque es muy fácil decirlo, ¿no? Pero después hay que laburarlo y lo laburamos mucho porque hay que ir sanando todas esas cosas para poder liberarnos, ¿no? Y cuando hay vergüenza hay que hurgar. La vergüenza tiene que ver con algún momento de esa etapa en donde donde somos dependientes, ¿no? Cuando somos niños somos dependientes emocional y materialmente. Entonces eso nos condiciona tremendamente, ¿sí? Entonces hay que hurgar hacia atrás, como dice Vero, a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, cuando trabajo con una persona que vamos y no sabemos, a veces necesitan trabajar en vía de codificación o ir más allá. Y yo siempre digo, y si no quiere ir más allá, no, trabajamos con el acá, desde la adulta que somos, validándome una nueva posibilidad, dándome permiso, activando desde ahí, sobre todo desde el hacer, ¿no? Yo digo, es muy importante atravesar experiencias en las cuales vivo algo distinto a lo que mi creencia me dice. Entonces yo he visto cómo se destraba muchas veces cuando alguien que cree que no puede vivir del arte, cuando una persona le compra por primera vez y recibe dinero por un cuadro que hizo y de pronto se da cuenta que es posible. Y ahí empieza un trabajo, es como un trabajo muy chiquitito, ¿no? La pequeña acción transforma. Entonces, por ejemplo, si yo tenía en sombra, las ahorro, que yo ahorre un poquito cada día, pero un poquito estoy diciendo simbólico, ¿no? 10 pesos por día. Y yo lograr que en un mes tener esos 10, no sé, 10 pesos por día son 300 pesos y con esos 300 pesos ir a comprarme un pancho y una coca de mi ahorro, ¿sí? O no, un pancho de coca no porque se gasta y no sería muy simbólico, pero no sé,
un lápiz labio, no sé, ahora está todo carísimo, pero algo que siento que es mío y que fue con mi ahorro, yo empiezo a transformar una pauta que antes tenía negada. Y en cada persona es distinto, ¿eh? Nosotros todos creemos que estamos fallados y que son otros los que los... Y todos tenemos que integrar. Eso es lo que más me interesa, tener en cuenta, que mi manera no es incorrecta. Mi manera es una posibilidad de ese mapa y lo que yo necesito es integrar todas las posibilidades para moverme en el tablero en función de la necesidad del momento. ¿Sí? Entonces, si en este momento yo estoy empezando con un emprendimiento y quiero que todo el mundo lo conozca, a lo mejor tengo que vender barato, ¿sí? Porque quiero que lo conozcan, ¿sí? Pero también tengo que poder subir el precio cuando necesito, porque, y no porque me da vergüenza, ¿sí? Esa es un poco la idea. Por eso hablo de liberarnos, ¿no? De que realmente sea desde las elecciones. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. En 5 minutos se va a cortar. Yo, sinceramente, es como que siento que es algo que me interesa mucho acompañar, porque siento que si dos variables que son nuestra relación con el dinero y el poder vivir con propósito, hacer aquello para lo que venimos, hacer eso para lo que somos buenos, que nos sale fácil, que está muy vinculado con lo otro, realmente creo que transformaríamos nuestra realidad, ¿no? Si trabajamos esos dos aspectos, transformaríamos, cuando digo nuestra realidad, digo nuestro mundo. Creo que es la verdadera revolución a hacer, trabajarnos en estos aspectos una y otra vez, identificarnos en la carencia, en ese lugar niño, vernos, reconocernos, tratarnos amablemente, buscando otra manera. Sí, lo dejo guardado. El seminario Ceci no. Cada módulo tiene una clase virtual, que la vamos a mantener virtual, así se abra la pandemia, para que pueda participar gente de distintas partes. Y tiene un encuentro individual, que ese sí puede ser presencial, con cada uno de los formadores en cada módulo. Entonces el primer módulo lo da Marisol, que trabaja hambre emocional y todo esto trabajo lo de hambre emocional, y después lo trabajas individualmente. Después conmigo, creencias limitantes, individualmente, con Seba, libertad y conciencia, y trabajas individualmente con Seba. Y después el último módulo, que es un módulo de integración, es un encuentro grupal también y un encuentro individual con la persona que creemos que el proceso de esa persona necesita. Nosotros, el equipo, vamos a estar trabajando juntos en el seguimiento de todos. Es como que no es que yo voy y doy mi módulo y me voy. Vamos a estar siguiendo cada caso, acompañando cada proceso artesanalmente. Lo dejo guardado, sí. ¿Se puede recuperar el primer encuentro? Sí. Hay un gran problema. Yo circulé un programa que tiene fechas primer sábado del mes y son los segundos sábados del mes por la tarde, de 17 a 20 y 30. Me di cuenta hoy. Y así que bueno, sí, se puede recuperar, no es lo ideal, porque realmente, si bien es virtual, hay trama grupal, hay entramado grupal, hay trabajo, hay trabajo ahí. Los que están acá, que hicieron otros talleres conmigo, saben que por más que es virtual, hay trabajo. No es una clase que veo a una persona hablar, pero se puede recuperar. Claro, lo que me cuesta hablar de dinero, dice Cari. No sé, sí, Cari. Sí, por eso el nombre es ese, hablemos de dinero, que deje de ser un tabú, que pueda decir, che, que podamos hablar de estas cosas, que cuando hacemos algo con alguien, que pueda hablar con un cliente, que pueda decir, lo hablamos, pero no porque hay un lo hablamos en el dinero, que es, que yo, cuando querés que una amiga te haga algo y le decís, che, ¿cuánto me vas a cobrar? Bueno, después vemos, no, después vemos nada. Eso no es hablar del dinero.
Después lo vemos, después charlamos. Lo evitamos porque está conectado con todas estas emociones, ni hablar, cuestiones de celos con los hermanos, de quién le toca qué cosa, de cómo se repartía en mi casa. Hay tanto que atraviesa desde ese lugar nuestro presente que necesitamos traerlo a la luz para quitarles a los otros las proyecciones que les ponemos, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería un poco la propuesta. ¿Mm? Así que bueno, cualquier cosa yo voy a dejar el vivo acá subido en YouTube, en mi canal de YouTube. Hay 3 entrevistas que le hicimos a Marisol, que me hicieron Marisol y Seba a mí, que le hicimos a Seba, desarrollando estos temas. Pueden entrar, mírenlo, más allá de que puedan participar del seminario o no, en esto en relación al dinero, el tema es escuchar, ir dándonos nuevas posibilidades, ¿sí? Así que dejo el vivo acá, subido, y bueno, cualquier cosa me consulta. Un abrazo.